Y pasemos a ver cómo está la luna cada día del mes. Empecemos con las fases y posición de la luna. La luna comienza a octubre en cuarto creciente el día 3. ¿Y cuándo será la próxima luna llena?, te puedes preguntar. Pues bien, tendremos luna llena el 9 de octubre y es conocida como la luna del cazador por ser la primera después del equinoccio de otoño, y en esta época se ha considerado tradicionalmente que llega un buen tiempo para la caza. Continuará en cuarto menguante el 17 de octubre y en las primeras horas de la noche podrás verla por el horizonte. Unos días más tarde tendremos luna nueva el 25, cerrando un mes lleno de acontecimientos astronómicos para observar el cielo nocturno. ¿Y qué planeta está cerca de la luna durante octubre? Para saber qué planeta está cerca de la luna, debe tener en cuenta que las conjunciones lunares se dan cuando la luna puede apreciarse en el mismo radiante en la bóveda celeste que otro planeta o estrella. En otras palabras, es cuando la luna la vemos cerca de otro objeto, desde nuestra perspectiva de la Tierra. Y lo bueno es que este mes de octubre no vamos a tener que esperar mucho para poder observar en el cielo nocturno planetas cerca de la luna. Así que te cuento ahora qué planetas se ven hoy al lado de la luna durante el mes de octubre de 2022, según el siguiente calendario de conjunciones entre los planetas y la luna. El 5 de octubre empezamos con la conjunción Luna-Saturno, que pasará a unos 4 grados al norte de la luna a las 15:51 UTC desde nuestra perspectiva. La luna estará al 79%. Y el 8 de octubre tendremos la conjunción Luna-Júpiter, donde la Luna se acerca a este planeta aunque un poco más distante que en septiembre, ya que Júpiter pasa unos 2 grados al norte de la Luna a las 18:11 UTC. En este momento la fase lunar es del 98%. Continuamos el 15 de octubre con la conjunción Luna-Marte. Ese día podremos ver Marte a 3,4 grados al sur de la Luna a las 4:31 UTC, estando la fase lunar en el 73%. El día 24 tenemos la conjunción Luna-Mercurio. El planeta estará en su punto más cercano a la Luna a las 15 horas UTC, a muy poca distancia, estando la fase lunar en luna nueva y casi que no será visible en nuestro satélite natural. Y terminamos el mes de octubre con la conjunción Luna-Venus. Será el día 25 y podríamos ver cómo la Luna llega a ocultar a Venus a las 8:00 UTC, pero ambos astros están muy cercanos al Sol y no será observable. Por otro lado, te cuento qué estrella está cerca de la Luna durante este mes de octubre, en el que tras la puesta de sol se paseará por las constelaciones de Sagitario, Capricornio y Acuario según pasen los días. El día 2 de octubre verás a la Luna por Sagitario, los días 4 y 5 por Capricornio y el día 6 por Acuario.